Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com y nos encontramos en esta ocasión en el video tutorial número 6 del curso de electrónica. Después de un tiempo de no haber grabado, nos encontramos nuevamente aquí y en esta oportunidad vamos a mirar cómo a través del ISIS Professional, una herramienta de Proteus Professional precisamente, vamos a empezar una cantidad de ejercicios prácticos sobre los temas que hemos visto hasta este momento. Recordemos que hemos analizado lo que son resistencias, condensadores, circuitos en serie, circuitos en paralelo, analizamos lo que era corriente, voltaje y analizamos también los diodos y los transistores. Así que vamos a dedicar unos 5 capítulos aproximadamente para tratar todo lo que es el tema práctico de esos 5 primeros videotutoriales. Por cada videotutorial trataré de hacer un videotutorial práctico también. Así que sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del curso completo de electrónica. Vamos entonces a analizar el siguiente circuito electrónico. Digamos que tenemos, vamos a decir que tenemos de pronto una fuente de alimentación. Digamos que tenemos esta fuente de alimentación con dos resistencias. Me perdonan el dibujo, estoy trabajando en Paint para que no se nos vaya a bloquear el programa porque se me está bloqueando el que viene con el tablero. Entonces vamos a decir, en el hipotético caso que esta fuente de alimentación tenga 12 voltios, que esta resistencia de acá sea, digamos, de 10 kilo ohmios, y digamos que esta resistencia de acá sea una resistencia de, que pongámosle 200 ohmios, un ejemplo cualquiera. Listo. Entonces, lo primero que nos piden hallar es que hallemos la corriente total del circuito. Entonces vamos a hallar la I total, que en este caso sería desconocida, y vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1, que también sería desconocido, y vamos a hallar el voltaje en la resistencia 2, que también sería para nosotros desconocido. Entonces, recordemos que según lo analizado en clases pasadas, la corriente total de un circuito serie, esto es un circuito serie, recuerde que sabemos que es un circuito serie porque la corriente es la misma en todos los elementos del circuito, en este caso es la misma en R1, es la misma en R2 y por ende sería la I total y sería la misma corriente que funciona para la resistencia total. Recordemos que en un circuito serie la resistencia total está determinada por R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos R sub n, la cantidad de resistencias que tengamos. En este caso que estamos analizando tendríamos que la R total es igual a 10 por 10 a la 3 kilo ohmios. Recuerden que kilo ohmios es 10 a la 3 o lo mismo que decir 10.000, pero dejémoslo en notación científica, más 200. Recordemos que esto es ohmios y que estos son ohmios. Entonces la R total del circuito sería igual a 10,2 por 10 a la 3 ohmios, o que sería lo mismo, la R total es igual a 10,2 kilo ohmios, y expresado de otra manera la R total sería igual sencillamente a 10.200 ohmios. Listo, eso es lo que tenemos hasta este momento. Ahora, ¿cómo hallamos la I total del circuito? Entonces, en este caso ya hemos hallado la R total para poder hallar la I total. La I total, entonces, está determinada según Ohm. La I total está determinada por B sobre R. En este caso, entonces, sería 12 voltios sobre 10,2 kilo ohmios. Voltaje sobre resistencia me da corriente. En este caso voy a hacer el cálculo matemático acá con una calculadora. Me da entonces 12 dividido 10.200. Eso va a dar igual. Vamos a dejarlo expresado en miliamperios. Eso es igual, la I total es igual
a 1,18 miliamperios. Listo. Eso es lo que nos da este cálculo matemático. Ahora, una vez tengo este cálculo matemático desarrollado, ya puedo, sabiendo que la I total es la misma R que pasa, es la misma corriente que pasa por R1 y por R2, pues entonces puedo hallar BR1 y BR2. Recordemos que el voltaje en R1 está determinado por R1 por I1, pero I1 es la misma I total, entonces dejémosla como I total. Esto sería igual a multiplicar 1.18 exponente a la 3 negativo, ¿sí? Que sería la corriente por la R1, y R1 sería 10.000. Eso me da aproximadamente o exactamente 11,8 voltios. ¿Listo? Eso quiere decir que si la fuente de alimentación es de 12 voltios y aquí se caen 11,8 voltios, ya inmediatamente el otro cálculo matemático ya sé cuánto me va a dar. Me va a decir que BR2 es igual a R2 por la I total también. En este caso, eso debería de dar 0,2 voltios. Voy a hacer la multiplicación y eso me da 1.18 exponente a la 3 negativo por 200, y eso me da exactamente punto, esto es un valor aproximado, digamos 0,2, y exactamente en calculadora me da 0,23. Ahora, ¿por qué me dio 0,23? Me debería de dar exactamente, en realidad me debería de dar 0,2. ¿Por qué? Porque el voltaje total es igual a BR1 más BR2. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje total de mi fuente de alimentación tiene que estar repartido entre BR1 y BR2. Y si tengo los valores de BR1 y BR2, entonces el voltaje total tendría que ser igual a 11,8 más 0,2 voltios. Entonces tendríamos que decir que 12 voltios es igual a 12 voltios, y esto es una verdad. Digamos que esto es true. ¿Listo? Esto es una verdad. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo de energía no puede ser mayor a la energía suministrada por mi elemento activo, que sería la fuente de alimentación. En este caso, la diferencia que hay es sencillamente por decimales, porque 12 voltios dividido 10.2 kiloohmios no da exactamente 1.18. Yo hice una aproximación, pero esto daba 1,17 algo. Entonces, la diferencia entre esos decimales es sencillamente la diferencia que vemos aquí en cálculo matemático. Ahora, ¿qué quiero? Vamos a verificar que Ohm verdaderamente, que la ley de Ohm verdaderamente funciona. Entonces vamos a simularlo en nuestro ISIS Proteus. Vamos entonces, lo primero que voy a hacer es ir aquí a este cuadro de elementos. Este es el cuadro, estoy trabajando en este caso con Proteus versión 7. Estoy trabajando con ISIS y lo primero que voy a sacar es una batería. Acá la tengo ya, pero para sacarla sencillamente van a este P y aquí tienen todos los elementos que ustedes necesitan trabajar. Acá está. Todos los elementos. Entonces ustedes entran a misceláneos, en misceláneo tienen la batería y ahí sencillamente sacan la batería. Entonces voy a sacar la batería, la pongo en el circuito, aquí justo la tengo. Listo. Una batería de 12 voltios como fue el circuito que desarrollamos. Ahora voy a sacar una resistencia de 10K, acá la tengo, voy a poner una resistencia de 10K. Aquí está. Voy a centrar un poquito mejor esto y dejémoslo acá. Y ahora voy a sacar una resistencia de 200 ohmios y la voy a ubicar también. Listo, ahí la tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sencillamente voy a la herramienta puntero y voy sencillamente a dibujar los cables o los wires que necesito para unir este circuito. Esto es lo que teníamos allá de manera gráfica. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito verificar que la corriente que nosotros hallamos en el circuito es la que definitivamente hallamos matemáticamente. Entonces, vamos a verificar que esto sea cierto. Voy a correr un poquito esto, ya les digo para qué. Correr un poquito esto para acá. Listo. Y voy a borrar este cable.
que no lo tengamos. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a ponerlo de momento y entonces voy a ir aquí a esta herramienta donde están los instrumentos de medida. Voy a sacar, en este caso voy a sacar un voltímetro. Con el voltímetro, un voltímetro de DC, lo que voy a medir es la diferencia de potencial que hay o la caída de voltaje que hay en cada uno de estos elementos. Voy a ir otra vez a la herramienta puntero y voy a modificar esta un poquito para acá. Listo. Voy a traer el voltímetro y lo primero que voy a hacer es voy a hallar el voltaje en R2. Entonces, para hallar el voltaje en R2, sencillamente hago esto. Me ubico aquí, sacamos un hilo y sacamos un hilo. Bueno, vamos a correrla un poquito pues para acá para que me deje ponerlo. Listo, ahí lo tengo. Entonces voy a correr un poquito de esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Y esto es lo que tengo, listo. Si yo arranco el simulador, según el cálculo que habíamos desarrollado, el voltaje en R2 debe dar aproximadamente 0.2 voltios, pero 0.2 voltios no da porque en realidad no es 1.18 sino 1.17 algo. Entonces eso debe dar 0.23 algo y lo más seguro es que el sistema llegue y le haga una aproximación. Vamos a mirar, pero debe marcar aproximadamente 0.20 algo. Entonces miremos, simulémoslo, arrancamos simulación y inmediatamente, como pueden ver, aparece 0.24 voltios. Eso quiere decir que el cálculo matemático nos quedó bien desarrollado. Aquí tenía 0.23, pero también por decimales, la verdad no es 0.23 sino 0.235 algo. Entonces ICIS lo que hace es como el que está después de 0.23 pasa de 5, pues lo aproxima a 0.24. De esta manera podemos comprobar que el cálculo matemático nos quedó bien desarrollado. Ahora, vamos a hacer otra pequeña prueba. Voy a borrar este cable y lo que voy a hacer es, voy a mover mi multímetro hacia este lado y voy a probar el voltaje en R1. Aquí lo tengo y aquí está. Según el cálculo matemático que nosotros hicimos, eso da 1.18 algo, pero en la vida real daba 1.17 algo. Vamos a mirar ICIS a cuánto nos lo aproxima. Perdón, 11 punto algo, pero debe estar aproximadamente en 11 punto y pico. Vamos a mirar, ahí está, 11.8. Entonces ICIS precisamente hizo la aproximación matemática como yo la hice. Sencillamente era 0.17 algo y lo aproxima a 0.18, como podemos ver acá, a 11.8, perdón. Entonces ya vemos que la diferencia de potencial que hay en estas caídas de el voltaje en cada uno de estos elementos del circuito, pues corresponde a la sumatoria del voltaje total de mi elemento activo, en este caso la fuente de alimentación. Allí podemos comprobar entonces que el sistema funciona bien y que la ley de Ohm funciona de manera correcta. Pero vamos a hacer otro pequeño análisis. Voy a quitar este wires que tenemos acá, este cable. Listo. Y voy a traer un amperímetro. Voy a traer un amperímetro y lo voy a poner elementos de medida y necesito un amperímetro y lo voy a poner. Acá tengo el amperímetro. Listo. Bueno, primero que todo quiero explicar lo siguiente. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada vez que yo necesito hallar el voltaje en algún elemento de un circuito, pues como ustedes pueden ver estoy poniendo, si yo vuelvo y pongo este cable, voy a volver a poner este wire acá, este cable, se dan cuenta que el voltímetro, que es este, va en paralelo con el circuito o con el elemento del circuito al cual deseo probar el voltaje. Como ustedes pueden ver, el terminal, el voltímetro va justo en paralelo con un hilo del terminal y el otro hilo del voltímetro con el otro terminal del elemento. De la misma manera, aquí cuando hicimos la prueba, ustedes pudieron verificar, pueden devolver un poco el video tutorial y se van a dar cuenta que primero puse este también en paralelo con esta resistencia de 200 ohmios. Ahora, de pronto acá cuando estamos haciendo simulación, pues ni se les van a quemar los elementos o algo, pues porque son elementos virtuales, pero en la vida real hay que tener muy en cuenta cómo estamos conectando estos dispositivos electrónicos porque se nos pueden dañar. El amperímetro es un dispositivo electrónico que se conecta en serie
con el sistema que se quiere probar corriente. En este caso esto es un sistema serie y como es en serie pues se tiene que poner en serie con todos los elementos del circuito. En este caso lo que yo hago sencillamente es quitar este cable. Mire que lo que estoy haciendo es borrando, voy a quitar este para que no se equivoquen, voy a moverlo de acá para que de pronto no se confundan, dejémoslo ahí. Para yo cerrar el circuito lo único que tendría que hacer es precisamente esto. Ahí ya el circuito me volvería a funcionar, pero justo en este espacio que tengo acá es donde debo poner mi amperímetro, o sea en serie. Voy a quitar acá y voy a poner mi amperímetro que me llegue a este punto y mi amperímetro que me llegue a este punto. Como ustedes pueden ver, la corriente entonces fluiría, recordemos que fluye de negativo a positivo, pero si hacemos el cálculo al revés, pues entonces lo que hacemos es que la corriente viene, ¿sí?, pasa por el amperímetro y vuelve a la fuente de alimentación y en esta se casa. Y esa corriente que está pasando por el amperímetro es la que vamos a medir por él. Y luego puedo conectar nuevamente este aparato, puedo conectar acá para medir tanto corriente como voltaje. Voy a arrancarlo y nos vamos a dar cuenta de eso. Listo. Acá tenemos que aparece 11.8 el voltaje, pero como pueden ustedes ver, la corriente aparece con 0.000. ¿Esto por qué pasa? Porque la corriente de este circuito, la verdad es que es una corriente muy pequeña. Es una corriente de 1.18 miliamperios y como es de 1.18 miliamperios, el amperímetro no alcanza a medirla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos entonces a las propiedades del amperímetro, damos doble clic y aquí le metemos qué rango vamos a medir, está en amperios, le vamos a decir que me mida miliamperios, le digo ok, entonces como ya está en la medida de miliamperios, recuerde que esto medía 1.18, ya eso es lo que me debe marcar acá, 1.18, verifiquemos, corrámoslo y ahí lo tiene, entonces 1.18 es la corriente del sistema, inmediatamente aquí el amperímetro me indica que es 1.18 miliamperios. Entonces vamos a hacer una prueba para que ustedes puedan ver que este sistema no se puede conectar en paralelo. Voy a detener, voy a borrar acá. Obviamente, como estamos probando en tablero, pues no hay ningún problema, pero lo que voy a hacer es quitar este elemento y voy a traer nuevamente el amperímetro. Lo voy a ubicar y digamos que yo voy a poner el amperímetro justo aquí donde estaba el voltímetro y voy a hacer esto. Voy a simular y ustedes se dan cuenta que aparece un valor raro, 0.06 amperios. En realidad esto que ustedes están viendo acá es una mala medida, el sistema no está funcionando como debe ser porque ustedes saben que la corriente es 1.18 y como es 1.18 es en todos los elementos del circuito. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Pues sencillamente voy a quitar el amperímetro de acá y voy a hacer una cosa. Voy a eliminar este cable de acá, voy a eliminar este cable de acá y voy a hacer una cosa. Voy a poner nuevamente el amperímetro, lo voy a poner acá y voy a ponerlo como se debería conectar. Se debe conectar así y se debe conectar así. Recuerden que la corriente es 1.18 miliamperios, lo medimos anteriormente acá y marcó bien 1.18 miliamperios y si lo pongo acá como es un circuito serie debe marcar exactamente igual. Nuevamente lo voy a poner a que me mida miliamperios, le digo ok y arrancamos el sistema y se dan cuenta que aparece 1.18 miliamperios. Entonces recordemos que en un circuito serie la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. ¿Qué quiero entonces explicar con esto? Importante, los elementos de medida deben conectarse de manera correcta. El voltímetro en paralelo con cada uno de los elementos del circuito, mientras que el amperímetro se debe conectar en serie con los elementos del circuito a medir corriente. Nuevamente con el voltímetro aquí vamos a conectar sencillamente un voltímetro. Vamos a sacar el voltímetro, o parémoslo primero, sacamos el voltímetro, acá está. Y podría entonces conectar el voltímetro de la siguiente manera, podría conectarlo acá a este cable y este lo puedo conectar acá. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy conectando el voltímetro en paralelo con la R2. R2 en este caso, según el cálculo que hicimos, el voltaje en R2 es nuevamente 0.23 voltios. Verifiquemos, arrancamos el circuito y ahí tenemos 1.18 más 0.24 que era que nos daba la corriente. Podríamos sacar otro voltímetro.
que eso es lo bueno que tenemos en estos. Voy a conectar el voltímetro justo aquí en paralelo con R1. Sería esto, vamos a subir un poquitico aquí para que miramos bien todo lo que tenemos. Ya tenemos dos voltímetros, acá tendríamos 11.8 y acá tendríamos 0.24. Arrancamos y ahí pueden ver. Entonces ya saben cómo con Isis Proteus podemos probar todo, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver cómo podemos probar corriente y voltaje en cada uno de los elementos del circuito sin ninguna complicación. En el próximo video tutorial, que sería el video tutorial número 7, analizamos otro tipo de circuitos con Isis Proteus. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.